Padre bendito, te damos gracias porque tú, mi Dios, nos permites escudriñar tu palabra y entender los conceptos proféticos que tú, mi Dios, enmarcas en esta revelación escrita. Gracias porque nos ayudas, gracias porque tú, mi Dios, estás con nosotros. Gracias porque tú, Padre Santo, nos permites edificarnos. Que todo esto, Señor, no sea simple conocimiento, sino sea, mi Dios, un punto de reflexión para llevarnos a la acción y al avivamiento, Señor, espiritual que requerimos, Señor, diariamente, en forma individual y como iglesia. En el nombre de Jesucristo te vamos, Señor, te damos toda la gloria y la honra. Amén. Bien, hermanos, solamente retomando algunos puntos esenciales que necesitamos nosotros saber. Aunque la Biblia contiene una buena cantidad de profecía, estábamos hablando de que quizás una quinta parte de toda la Escritura se refiere a profecía, y dentro de esa profecía una buena parte se refiere a la profecía del final de los tiempos, a la cual nosotros por el estudio se le ha denominado como escatología bíblica, y uno de sus libros, ¿verdad?, que es puramente profecía, que es el libro de Apocalipsis, se encuentra al final de la Biblia y cerrando la revelación escrita de nuestro Dios. Cuando hablamos acerca del Apocalipsis, sin lugar a dudas, estamos hablando de un libro de muchos simbolismos, que debe de ser interpretado a la luz precisamente de toda la Escritura, todo lo que dice el Antiguo Testamento, lo que dicen los Evangelios, las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo referente a eso, lo que le permitió por medio de la inspiración del Espíritu Santo, ¿verdad?, contemplar a Pablo, saberlo, y también lo que se nos dice en las últimas cartas. Así que, hermanos, no estamos oscuras de este tema. Y en realidad a cualquier persona que le guste la acción, que le guste el misterio, que le gusten las cuestiones futuristas, sin lugar a dudas, también le va a gustar el estudio del Apocalipsis. Pero no es el propósito del estudio de este libro el que cumplir ciertas expectativas del lector. Porque incluso no sé por qué la gente se inclina mucho en cuanto a la ficción, a los extraterrestres, a los monstruos, a los dinosaurios. Parece que la mente de muchas personas está inclinada a prestar atención a lo desconocido. Pero, hermanos, yo debo de reconocer, ¿verdad?, que incluso nosotros, ¿verdad?, cuando se tocan temas escatológicos, a veces son los cultos en los cuales se presta más atención, ¿verdad?, donde vemos rara vez que alguien a lo mejor esté dormitando dentro de un culto ordinario. ¿Por qué? Porque llama la atención lo por venir. Sin embargo, hermanos, este tema del Apocalipsis no tiene nada que ver con la ficción, no tiene nada que ver con la fantasía, no tiene nada que ver con la metafísica, sino tiene que ver precisamente con los acontecimientos futuros que son y serán reales, porque la palabra de Dios así lo dice, y porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, el Hijo de Dios, no mentiría sobre una situación en la cual nos quiere revelar. Pero es cierto que nos ha dejado a nosotros el poder contemplar el Apocalipsis a través de esos simbolismos, para que podamos nosotros echar una ojeada hacia el futuro. Es como si estuviésemos viendo un libro, ¿verdad?, de historia que se escribió hace más de 2000 años, o que se escribió apenas, vamos a decir, escasamente completado en el año 100 después de Cristo, 100 después de Cristo, después me voy con los milenios, pero 100 después de Cristo se completó la Biblia, y estamos nosotros precisamente escudriñando lo que se dice. Y entendiendo que el Apocalipsis no solamente habla de eventos, sino estos eventos no tendrían lugar si no coadyugaran o estuviesen las personas ahí sumergidas o relacionadas con todos los eventos escatológicos. Hermanos, yo todavía, incluso cuando no conocía a Cristo, ya había películas que hablaban de algún aspecto escatológico,
que eran tendenciosos a la ficción y a la fantasía, ¿verdad? Por ejemplo, la película del Anticristo de Damián, quizás algunos de ustedes hagan recordatorio de esto, siendo quizás de mi misma generación. Y esto porque el Anticristo es un personaje icónico del tiempo del Apocalipsis. Se ha utilizado como tema este personaje de canciones, de heavy metal, en películas, en libros, etc. También se le ha identificado al Anticristo o asociado con personajes históricos como Hitler, Nerón, Pompeyo y Calígula. Personajes históricos que fueron, ¿verdad?, reconocidos, vamos a decirlo así, no por el aspecto positivo, sino negativo de su personalidad. Gente cruel, gente que llevó a masacres completas, gente que era perseguidor de otros grupos, como en el caso de Hitler, de los judíos. Y hermanos, se les ha llegado a asociar así también al Anticristo. También se le asocia con instituciones perversas, como la Santa Inquisición. En su tiempo se le consideraba que la Santa Inquisición, ¿verdad?, era una herramienta del Anticristo, que era una institución que personificaba al Anticristo, al igual que el Ku Klux Klan, y también con ciertos líderes políticos que se caracterizan por su crueldad y su pecaminosidad. Sin embargo, hermanos, la Biblia nos habla de una forma muy diferente acerca también de este personaje. Y no podemos separar el periodo de la tribulación sin tomar en cuenta los personajes que interaccionan en ella y quienes también incluso no estarán en ese periodo de tribulación. ¿Por qué? Porque como lo hemos estudiado, aunque la iglesia en este momento permanece en esta tierra, será arrebatada en su momento. Gracias a Dios, porque la palabra nos enseña a través de varios pasajes en la Escritura, como lo hemos visto en 1 Tesalonicenses capítulo número 4, hablando acerca de que nosotros seremos arrebatados con todos los creyentes, ¿verdad?, que aceptaron al Señor Jesucristo en su corazón y que murieron antes de este evento. Es decir, los creyentes de toda la historia y los que han sido salvos por gracia, dice que serán levantados de sus sepulcros. Y dice que luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Esto lo hemos estudiado en el sermón anterior, así que si usted quiere saber un poco más, le recomiendo que lo busque también dentro de esta plataforma. Pero el día de hoy nos situaremos en lo que va a ocurrir en este periodo de la tribulación, en una de sus partes. Porque si algo debemos entender, hermanos, es que la iglesia, ¿verdad?, no tuvo como objetivo, al ser restaurada o instaurada por nuestro Señor Jesucristo, traer el reino de Dios a esta tierra. Quiero que me entienda que el reino de Dios será instaurado por el mismo Señor Jesucristo en una época la cual es conocida como el milenio, que es al término de este periodo de tribulación. Este reino se caracterizará porque es un reino de paz, es un reino de justicia, es un reino de santidad, y cuyo rey y gobernante es nuestro Señor Jesucristo. Es cierto que la predicación de Juan el Bautista era esta: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Así se menciona en los evangelios. Pero ¿a qué se refería Juan el Bautista cuando llamaba a la gente al arrepentimiento y le estaba exhortando a que en base a ese arrepentimiento entendiesen que había una proximidad del reino de Dios? ¿Cómo se dio esto? Bueno, se refería al acto voluntario de Dios en encarnarse en la persona de nuestro Señor Jesucristo y acercarse a sus criaturas, a habitar entre nosotros, como dice ahí en el Evangelio de Juan, ¿verdad? El verbo de Dios, el cual Él tabernaculizó o habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Así que, hermanos, como cristianos debemos estar conscientes del final de la era de la Iglesia. Esta llegará a su término y dará paso al ministerio de la predicación,
en esa porción de la tribulación a partir del pueblo de Israel, a partir específicamente de esos 144,000 judíos que estarán predicando el evangelio de juicio. Hemos aprendido, hermanos, que el arrebatamiento entonces liberará de este periodo de prueba a la iglesia y que el anticristo no aparecerá hasta que esto suceda, según lo que dice Segunda de Tesalonicenses 2 del 1 al 12, por lo cual le pido que vayamos a esta porción. Segunda de Tesalonicenses del 1 al 12. Segunda de Tesalonicenses 2 del 1 al 12. Creo que no había dicho el capítulo, ¿verdad? Rectifico. Segunda de Tesalonicenses 2 del 1 al 12. Y quiero que ustedes me sigan con su vista. De hecho, ahí hay un subtítulo en sus Biblias. Si tienen ustedes la Reina Valera, aparece manifestación del hombre de pecado. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, haciendo referencia de este evento, ¿verdad? La segunda venida de nuestro Señor. Vuelvo a leer, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, y observen esto, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Está hablando de forma singular y se refiere a una persona en específico. Continúo versículo número 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Sin lugar a dudas, este pasaje es muy claro cuando se trata del anticristo. Un hombre, ¿verdad?, al cual se le conoce como el hombre de pecado. Se le da el título de hijo de perdición. Y además habla de algunas características con respecto a su propia naturaleza. Dice que este anticristo se opone y se levanta contra todo aquello que se llame Dios. Ahora hay que entender el contexto con el cual estarán sucediendo en ese tiempo, ¿verdad?, esa manifestación del hombre de pecado llamado el anticristo. Hay que entender que ese hombre, ¿verdad?, estará en contra de cualquier tipo de religión, porque lo que él intentará es desviar su mirada hacia él y hacia el dragón. Al desviar su mirada la gente hacia él y ofrecerle adoración durante el último periodo de la tribulación, que se trata de 3 años y medio, el último periodo, y ahorita estaremos explicando un poco más esto, él se manifestará tal cual es y buscará precisamente ser adorado, y a través de él, obviamente, adorado el mismo Satanás. Espero, hermanos, que todo esto nos haga entender del papel que jugamos en esta dispensación de la iglesia, porque también nos habla de que al presente hay algo que lo detiene.
¿Y qué es lo que lo detiene? Lo detiene la presencia de la iglesia, o vamos a decirlo también así, la presencia del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Es decir, nosotros como creyentes somos depositarios del Espíritu Santo, el Espíritu Santo habita en nosotros, y es por eso que este hombre de iniquidad, la tribulación, ¿verdad?, el periodo de prueba que la humanidad pasará, está detenido por amor a nosotros, porque hemos sido sellados por nosotros y no estamos sujetos a juicio como estarán sujetos los impíos y el mismo Satanás junto con sus dos secuaces. Así que vamos a entender, hermanos, que Dios en su fidelidad nos ha dado una portentosa revelación. Pero ¿qué dice la Biblia acerca del anticristo? Aunque ya leímos una parte, y qué dice su relación con el mundo gentil y judío durante este periodo. Solo en las cartas juaninas, es decir, en las cartas del apóstol Juan, primera y segunda de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, solo en las cartas juaninas aparece este término de el anticristo. No lo van a encontrar en la Biblia mucho, tampoco es muy común. Pero Juan lo utiliza para describir no solo a una persona, sino a los pensamientos mentirosos que se oponen a reconocer a Cristo como Dios y Salvador. Lo asocia con todos aquellos que niegan la encarnación de Jesús. En 1 de Juan 4, del 1 al 3, dice lo siguiente, y apunten solamente la cita, yo le voy a dar lectura. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Acabo de leer 1 Juan 4 del 1 al 3. Es claro, hermanos, es claro que en esta porción Juan postula que la afirmación de que Jesús no se encarnó de forma milagrosa a través del Espíritu Santo en la humanidad de María, y quienes sostienen esto y quienes están diciendo esto, pues están imposibilitados de creer en Cristo como su Salvador, por varias razones. Una de ellas es que contradice la verdad bíblica. Nuestro Señor Jesucristo se encarnó por medio del poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Con un propósito. No solamente, ¿verdad?, vamos a decir así, fue un capricho de Dios, sino para romper la semilla del pecado en el cual estaba, pues, bajo maldición la raza humana. El sacrificio perfecto implicaría la necesidad de que fuera un ser libre de esta semilla de pecado. Y negar esto precisamente es estar en sintonía con la mentira de Satanás. Si nosotros negamos la encarnación de nuestro Señor Jesucristo siendo Dios, ¿verdad?, y estando en la forma de Dios, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice la palabra de Dios, sino que se humilló a sí mismo, ¿verdad?, tomando forma de hombre, tomando forma de siervo, y estando en la condición, ¿verdad?, en esta condición, hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, esto es precisamente lo que habla Juan ahí, asocia el pensamiento del anticristo con todas aquellos pensamientos, filosofías o ideologías que intenten negar que nuestro Señor vino en carne, se encarnó. Hay algunas sectas y algunas religiones que hablan de que Jesucristo solamente fue un profeta o un medium o una persona, ¿verdad?, extraordinaria, pero jamás lo asocian con la divinidad. Esto obviamente les imposibilita llegar al conocimiento de la verdad, porque lo asocian con aquellos que niegan su deidad. Así que, hermanos, estaremos estudiando de forma simultánea el evento de la gran tribulación con los siguientes personajes, con la obra del anticristo, con el falso profeta, con este grupo de judíos que quedará durante la tribulación y todo lo relacionado en este periodo. También estaremos estudiando la intervención divina a favor de aquellos que
ocupará en su infinita soberanía para extender el Evangelio donde la Iglesia ya no estará presente. Y también el final glorioso del juicio contra los impíos y también contra Satanás y sus aliados. Así que en primer punto veremos qué es la tribulación. ¿Qué es la tribulación? La Escritura, hermanos, predice este tiempo en dos etapas que no podemos pasar por alto. La tribulación es un periodo de 7 años divididos por la mitad. Y se le da este nombre porque es lo que la gente sufrirá, tribulación. Así que, hermanos, este periodo de 7 años estará dividido en dos. Es decir, 3 años y medio en el primer periodo y 3 años y medio en el segundo. Lo podemos ver precisamente en la Escritura a través del profeta Daniel, primeramente en el capítulo número 9, versículo 24 al 27. Vayamos allá al Antiguo Testamento y ubíquense en Daniel, capítulo número 9, versículo 24 al 27. Dice la palabra de Dios: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Si usted hace la suma, ahí son precisamente 69 semanas. En este tiempo se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, refiriéndose precisamente al tiempo en que Esdras y Nehemías, después del cautiverio de 70 años allí en Babilonia, estarán restaurando la ciudad de Jerusalén, los muros y también el templo. Pero después hay una división. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esto nos habla precisamente del sacrificio de Cristo hace más de 2000 años. Ahí se interrumpe precisamente esta profecía durante las 69 semanas. Y después dice por otra semana en el versículo 27. Es decir, hay una semana muy aparte, una semana que está precisamente claramente dividida de esas 69 semanas que ya se cumplieron y que esta semana está pendiente por cumplirse. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ha sido también una distinción, claro, que en esa semana será partida por la mitad. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hablar acerca de esta profecía y sacar números nos va a llevar precisamente a conocer la exactitud de la profecía bíblica en cuanto a esto. Y esto lo hemos explicado en las clases, ¿verdad?, que se han hablado acerca del Apocalipsis. El propósito no es ahorita meternos en una situación meramente teórica, pero debemos entender que allá en el tiempo de Esdras y Nehemías, en el último periodo en el cual Artajerjes permite que el pueblo judío regrese a reconstruir la ciudad, se empiezan a contabilizar los años. En el año 440 a.C., hasta el momento de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, se cumplen estas 69 semanas que proféticamente hablando estamos hablando de años proféticos, ¿verdad? Estaríamos hablando nosotros de que en ese tiempo se cumplió esta profecía. Pero queda esta última semana ahí. Esta última semana tiene que ver con los aspectos que sucederán y el movimiento del anticristo en la gran tribulación. Así que cuando Jesús muere y resucita, la iglesia toma un papel predominante en el evangelio. Jesús muere, resucita, y allí en Pentecostés, ¿verdad?, se clarifica, por decirlo así, se evidencia, ¿verdad?, el papel que la iglesia jugará. Aunque la iglesia, ¿verdad?,
fue formada por nuestro Señor Jesucristo en vida, porque ya habla ahí en Mateo 16 y Mateo 18 acerca de la iglesia. En ese periodo de transición, ¿verdad? Dios simplemente muestra las credenciales a través del apóstol Pedro allí en Pentecostés. Y entonces los que creyeron fueron añadidos a la iglesia. Es decir, la gente fue añadida a algo que ya existía, que solamente contaba con unos 120 discípulos en sus inicios y posteriormente se agrandó a más de 5,000 y se fue haciendo cada vez más grande allí en ese lugar llamado Jerusalén. Así que, hermanos, desde ese momento se detiene entonces la dispensación de la ley. Se da por terminada la dispensación de la ley y empieza a correr la dispensación de la gracia, que es lo que Pablo llama allí en Romanos capítulo número 11 el tiempo de los gentiles. Es el tiempo en el que nosotros estamos viviendo. Esto indica que mientras la iglesia esté presente en la dispensación de la gracia, no se podrá cumplir la semana a la cual se le conoce la 70ª semana de Daniel. Esta semana número 70. Porque en dicha semana se activará la dispensación precisamente, se activará la dispensación final, en el cual nuestro Dios terminará, ¿verdad?, su trato con su pueblo escogido, llevándolo precisamente al arrepentimiento a través del juicio venidero. Así que según el testimonio de los apóstoles, según el testimonio de la misma revelación, no puede haber una mezcla de estos dos tiempos. Por esta causa, también debemos de saber que la iglesia no pasará por este periodo de gran tribulación. Ahora, ¿por qué se asocia este pasaje de Daniel con el futuro? ¿Por qué se asocia? Bueno, nuestro Señor Jesucristo lo asocia de forma muy clara en Mateo 24, del 15 al 16. Y ahí vayan conmigo a buscar esta escritura, Mateo 24, del 15 al 16. Este es un sermón escatológico dado por nuestro Señor Jesucristo, respondiendo a la pregunta que se formula precisamente en el versículo número 3. Le voy a dar lectura solamente a este versículo, y dice así: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, obviamente a Jesús, dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Entonces nuestro Señor Jesucristo empieza, ¿verdad?, con esa gran predicación, esa gran enseñanza escatológica acerca de lo que acontecería con el pueblo de Israel. Mateo 24 está hablando prácticamente de lo que los israelitas deberían de esperar para el final de los tiempos. Algunas pequeñas porciones nos hablan también qué es lo que sucederá con la gente gentil, es decir, con aquellos que no son judíos. Pero nuestro Señor Jesucristo en el versículo 15 y 16 dice lo siguiente: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, identificando en la profecía de Daniel capítulo 9 al anticristo, dice, de que habló el profeta Daniel, y dice, el que lee entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Esta escritura, hermanos, manifiesta un sentido de huida repentina. Aquí está diciendo Jesús, huyan a los montes. Prácticamente dejen todo como está, no hay tiempo de recoger nada, así que huyan a los montes. Esto es precisamente una alerta hacia el pueblo de Israel en ese tiempo. Esta es una huida repentina y urgente ante lo que habría de ocurrir con la humanidad cuando el anticristo se dé a conocer tal y cual es en esa segunda mitad del periodo llamado la tribulación. Otras notaciones del tiempo en el que concierne a la tribulación claramente también afirman que este periodo de 7 años estará dividido. Y voy a leerlo, apunten la cita, Daniel 7, 25 y 26, dice lo siguiente, y está refiriéndose al anticristo, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Aquí nos habla del fin del anticristo,
pero hace precisamente una aclaración en una cuestión de tiempo. Dice, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Esto se puede interpretar como tiempo 1 año, 2 tiempos 2 años y la mitad de un tiempo medio tiempo, es decir, 3 años y medio. Y se refiere a estos últimos 3 años de la obra del anticristo durante la tribulación. Apocalipsis 12:14 también lo declara de esta forma. Y se le dio a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Este pasaje es muy simbólico. Esta mujer se refiere al pueblo de Israel durante la gran tribulación, cuando el anticristo se manifieste y empiece esa persecución contra el pueblo de Israel. Nuestro Dios, ¿verdad?, permitirá que puedan huir y que puedan ser sustentados por él durante estos 3 años y medio, este periodo en el cual la segunda parte se le conoce como la gran tribulación. Número 2. No se preocupen porque es un tema muy amplio y estaremos viendo más en la siguiente predicación. Número 2. En este tiempo de la gran tribulación, el control absoluto de Dios, ¿verdad?, en cuanto a este periodo. Lo pueden poner así, el control absoluto de Dios en cuanto a la tribulación. El control absoluto de Dios en cuanto a la tribulación. Sin lugar a dudas, nuestro Dios siempre tiene control de los tiempos. Y esto, hermanos, es muy importante entenderlo. Nuestro Dios capacita a sus criaturas, a los ángeles y a los seres humanos, para decirlo de una forma muy detallada, con un aspecto, ¿verdad?, que infiere voluntad. Es decir, nos ha dado el derecho, nos ha dado el poder de ejercer nuestra voluntad bajo toma de decisiones. Y aunque el hombre, ¿verdad?, ha podido hacer su propia historia, entre comillas, y generar guerras, causar catástrofes, ¿verdad?, siendo desde un punto de vista muy objetivo, ¿verdad?, tratando de imponer su poder a otros, temor a través de la fuerza y el armamento, a través de personas, ¿verdad?, como Hitler o algunos otros líderes políticos o generales de guerra que irrumpieron durante la historia como unas personas crueles, sojuzgando a pueblos, donde la esclavitud fue parte precisamente también de nuestra historia, con la persecución, ¿verdad?, racista de blancos hacia las personas de color. Todo esto, aún así Dios controla todo. Y esto solamente es posible porque nuestro Dios sabe todo lo que ocurrirá en el futuro y utiliza todo eso para llevar a cabo sus planes redentores. Así que nuestro Dios, hermanos, actúa de esa forma. En el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis, los cuales no vamos a leer en este momento, pero le invitaría a que lo lea en su casa, hay una revelación majestuosa. Dios en su trono. La manifestación de la gloria de Dios y el Espíritu Santo y el Cordero inmolado se hacen presentes ahí. Se hace presente un grupo de personajes, los cuales se les conoce como los 24 ancianos, que representan a la iglesia ya arrebatada. Y éstas claman a gran voz, adorando a aquel que es digno de recibir la gloria y la honra y el poder. En ese escenario celestial, hermanos, un ángel fuerte pregona diciendo: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? ¿Quién es libre de abrir el libro y desatar los sellos? Quisiera que imagináramos ese momento de gloria esplendorosa. Ahí, en el comienzo del juicio de Dios sobre la humanidad, y los ángeles caídos estarán actuando con todo su poder durante la gran tribulación. El libro que ahí Juan ve en el capítulo número 5, en la mano de Dios, en la mano de Dios, es el título de propiedad de la tierra. Es el reclamo de nuestro Señor Jesucristo sobre lo que le pertenece. Así que cuando al abrir el libro, ¿verdad?, marca el comienzo de la tribulación. Los simbolismos que ahí veremos son claros y nos dan con exactitud lo que habrá de pasar. Conocidos, ¿verdad?, primeramente como los 4 jinetes del Apocalipsis, que son los primeros 4 sellos,
tienen parte durante el primer periodo de la gran tribulación, y cada uno de los sellos marca los juicios divinos que se derraman en forma secuencial sobre la tierra. A partir del quinto sello, da paso a la gran tribulación, y cada uno de estos sellos a su vez abrirá otros juicios llamados las copas de la ira del Señor. Y hermanos, así que el Apocalipsis fue escrito para darnos una advertencia final. Vayamos a Apocalipsis 22 del 18 al 19. Apocalipsis 22 del 18 al 19. Dice así la palabra de Dios: Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Si ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. No podemos dejar de referirnos, hermanos, que el Apocalipsis es un libro de advertencia. Es un libro que nos instruye a nosotros como lectores de la palabra de Dios a no alterar la profecía. Y aunque aquí específicamente se refiere al Apocalipsis, esta también se extiende e implica a toda la Biblia. Así que el Apocalipsis describe toda historia desde el fin de la era apostólica hasta el estado eterno. Cualquier alteración que sufra sería una alteración de la Santa Escritura. Y el conocer la Escritura, hermanos, nos debería a nosotros de animar a ser más como Cristo, a parecernos más a Él, a anhelar su venida. Quizás la Iglesia y los cristianos se han mantenido estáticos porque no han reconsiderado la profundidad del sufrimiento que la gente tendrá que soportar en el porvenir. Y usted puede decir, bueno, fue gente que no creyó en Cristo. Pero quizás dentro de esa gente que no creyó en Cristo esté alguna que estuvo a su alcance el poderle evangelizar y usted no lo hizo. Quizás estuvo cerca de usted, quizás era pariente de usted, quizás era necesario que usted le presentara, ¿verdad?, en ese momento en el cual había la oportunidad, el mensaje de salvación. Hermanos, el versículo número 17 de Apocalipsis 22 dice: y el Espíritu y la esposa dicen. ¿Quién es el Espíritu? El Espíritu Santo, obviamente. ¿Y la esposa a quién se refiere? A la Iglesia. ¿Y qué es lo que debemos de decir? Ven, ven. ¿De veras tenemos un sentido anhelante de la venida de nuestro Señor Jesucristo? Si estuviésemos nosotros en una situación mucho más grave de lo que ahorita consideramos que estamos por la pandemia, y estuviésemos realmente en una crisis de guerra, por ejemplo, nacional, en una situación donde escasee, ¿verdad?, los alimentos, en una situación donde los energéticos, ¿verdad?, que mueven nuestros vehículos no se puedan comprar, en donde reunirnos, ¿verdad?, o transmitir una predicación nos llevaría a una persecución extrema. Si estuviésemos en esa situación, quizás entonces podríamos clamar, ven, porque el sufrimiento es demasiado. Pero en una situación en la cual estamos siendo cómodos, nos olvidamos de que nuestro Señor Jesucristo no solamente es Salvador, sino juez. Un juez en la cual la palabra de Dios dice que es horrenda cosa caer en manos de Dios vivo. Porque realmente, hermanos, Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que no aceptaron al Señor Jesucristo como su Salvador, tendrán, ¿verdad?, un futuro allí que solamente está expectante, en una sufrición eterna, en una sufrición separada de Dios, en un sufrimiento, separado de Dios. Y también dice, y el que oye diga ven. Si usted lo está oyendo, ojalá pueda decir con esto y decir también amén. Y el que tiene sed habla precisamente de aquellos que todavía no lo conocen y hace una invitación. Venga y el que quiera tome del agua de vida gratuitamente.
Hermanos, buscar ser más como Cristo, comprender este terrible juicio y lo que le espera a los no cristianos, debería entonces movernos. Anhele la venida del Señor, pero muestre ese anhelo a través precisamente de ser una persona que predique el evangelio de amor, porque después en la tribulación será un evangelio de juicio, también de amor porque habrá oportunidad, pero pagarán con su vida precisamente su fe, el mostrar su fe externa. Hermanos, Dios les bendiga y les invito a conectarse en esta tarde. A las 6, nuestro hermano Nahum estará transmitiendo también la predicación que él ha preparado. Hermanos, reciban bendiciones y terminemos en oración. Padre bendito, te damos las gracias porque tú, mi Dios, eres bueno. Bendice, Señor, nuestras vidas y da salud a aquellos que no la tienen, Señor. Y Padre Santo, protégenos a todos. Entendiendo, Señor, que en tu soberanía también, Padre, es tal que nosotros podamos ser sensibles, Señor, a poder predicar el Evangelio. Quizás, mi Dios, tengamos que cuidarnos, tengamos que ajustarnos a las normativas, pero también porque, mi Dios, no deseamos ser, Señor, desobedientes o rebeldes, entendiendo, mi Dios, de que habrá más oportunidades, podremos tener más visitas, podremos tener diferentes cultos, pero, mi Dios, danos la oportunidad, Señor, de que esto pase de forma rápida. Bien quisiéramos podernos congregar ya, pero Padre Santo, esperaremos estos 15 días, confiando, Señor, en la información que las autoridades de salud nos han manifestado. Y Padre Santo, tomando la precaución debida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.